Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios te bendiga poderosamente, profundamente y ricamente a ti, a tu hogar y tu familia. Que la paz del Señor reine sobre ti, sobre tu vida y sobre tu hogar. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Dios Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera compartir con ustedes algo de la esperanza que tienen entre las religiones. Voy a mencionar solamente tres. El catolicismo, los musulmanes y a los testigos de Jehová. Yo he titulado esto Mentiras de las falsas religiones. Si usted quiere creer lo que yo expongo aquí, lo que yo declaro y proclamo aquí, que es de la palabra de Dios, y usted lo acepta, gloria a Dios. Usted tiene todo derecho a aceptar o rechazar. Eso es parte de lo que significa tener libre albedrío. Yo no lo puedo forzar a usted, usted no me puede forzar a mí. Es más, Dios, siendo el todopoderoso Dios, no puede forzar a nadie a creer lo que Él dice. De ser así, de que Dios pudiera forzarme a mí o a todos los que caminamos sobre la faz de la tierra a creer en Él, ya entonces se pierde libre albedrío. Ya no sería libre albedrío, sino que sería algo forzado, algo que tú tienes que hacer, no porque lo quieres hacer voluntariamente, sino porque Dios te está obligando. Y la cosa no es así. Quisiera compartir con ustedes esto. Y escuchen claramente, por favor, he escogido las palabras de una manera meticulosa, por decirlo así. Me senté a escribir esto. Al musulmán le hacen creer que cuando parte de este mundo, si muere la muerte de un mártir, lo esperan 72 vírgenes para que por la eternidad disfrute de esa manera. Y usted dirá, ¿qué es considerado un mártir dentro de esa religión? Un mártir es aquel que muere a la causa del Islam o a la causa de poder avanzar el Islam, pero muchas de esas personas son los que se ponen un chaleco con explosivos, entran en un bus, en una plaza, en un mall o en cualquier otro lugar público, explotan, se quitan la vida a ellos y todos los que están a su alrededor. Y a esos se les promete de que van a heredar el paraíso y que lo van a estar esperando 72 vírgenes, según dicen ellos, mujeres, vírgenes voluptuosas, ¿okay? De pechos firmes, de pechos grandes, y que te vas a pasar la eternidad teniendo relación íntima con esa virgen, y que cada vez que tú te acuestas con una de esas virgen, Alá le repara, por decirlo así, la virginidad para que otros hombres o tú mismo sigas disfrutando de la misma mujer siendo virgen por la eternidad. Ese es el paraíso para los musulmanes. Eso es lo que supuestamente les espera a ellos. A los otros que no hacen lo que describí anteriormente, no se sabe si es que al final Alá le da su regalada gana de enviarte al infierno o hacer que entres al paraíso. Ningún musulmán te puede contestar esa pregunta si es que saben verdaderamente que cuando mueran, cuando partan de este mundo, se van a ir al cielo. A los mormones le hacen creer que si hace suficientes buenas obras, va a poder poblar un planeta y pasar a ser un dios de minúscula en ese planeta, engendrando hijos que supuestamente el espíritu de esos hijos están en un planeta que se llama Kolob. Al comienzo no te dicen esto, pero con el tiempo, cuando ya tú entras de lleno, te van a comenzar a revelar, a decir cosas que al comienzo no te dijeron, porque posiblemente
tú le vas a preguntar, ¿a dónde está ese planeta? Y ellos te van a decir, no, que es un planeta espiritual. Mire qué fácil, ¿ok? Entonces, por eso es que desde José Smith, el fundador de esa religión, que engendró como 460 y pico de hijos con diferentes mujeres, porque José Smith creía en la poligamia. Y por cierto, dentro de esa religión se ha fracturado varias veces ya, porque la poligamia, no solamente en los Estados Unidos, en muchos países, es en contra de la ley. Y aquí en los Estados Unidos, donde yo vivo, esa religión se ha fracturado varias veces, porque siempre ha habido un grupo que sigue creyendo de que los hombres deben y pueden tener más de una mujer para engendrar los más hijos posible, porque vuelvo y repito, esos hijos que nacen aquí físicamente, el espíritu de esos niños están en un planeta llamado Kolob. Eso es lo que ellos creen. Y sabe una cosa, me llama mucho la atención. ¿Cómo es que empiezan estas dos religiones que acabo de mencionar? El Islam y los mormones. Porque, según lo que dicen dentro del Islam, un ángel, ellos dicen que es Gabriel, aunque en el Corán jamás dice que era el ángel Gabriel. Y yo he hecho otras grabaciones explicando de que Mahoma escuchaba historias de caravanas que pasaban por donde él vivía, o cuando él y su familia de la tribu de Quraysh salían por ahí, él escuchaba, porque lo he dicho varias veces, y esto no lo digo yo, eso lo dicen los historiadores musulmanes, de que Mahoma era un analfabeto. No sabía ni escribir, ni leer, ni cosas por el estilo. Y él escuchaba estas historias de caravanas judías, de caravanas cristianas. Y a él, de escucharlas tanto, se le grabó. Quizás escuchó del ángel Gabriel, que anunció el nacimiento del Señor Jesús, que anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Y posiblemente, vuelvo y repito, él nunca dice eso. Mahoma nunca dice que era el ángel Gabriel. A él le dijeron que era el ángel Gabriel. ¿Ok? Y al decir eso, entonces comienza con que supuestamente un ángel, vamos a decirle así, un ángel, le trae el mensaje a Mahoma. Y dentro de los mormones empieza de la misma manera, un ángel. En el mormonismo, el ángel se llamaba Moroní, que supuestamente le enseña unas planchas de oro a José Smith, y que se las muestra y le dice que lea, y José Smith le dice, no, yo no puedo leer eso. Estaba en algo así como un hieroglífico, qué sé yo, y le da unos espejuelos, unos anteojos, se los pone José Smith, y cuando ve las planchas aquellas de oro, él podía, dice la historia de ellos, que él podía leer claramente que estaba escrito en inglés. Pero cuando se sacaba los anteojos, eran garabatos para él, por decirlo así. Les digo eso que me llama la atención, de que esas dos religiones empiezan con la supuesta revelación de un ángel, porque en Gálatas capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto, y créame lo que le digo, Dios no se equivoca. Cientos de años antes que llegara el Islam, y miles de años antes que llegara la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, Dios inspira al apóstol Pablo, escribiéndole una carta a los de Gálatas, diciéndole estas palabras. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vuelvo y lo repito. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es
que sea condenado, que sea maldito, que se pierda por la eternidad, en otras palabras, para ser más claros. Entonces, esas dos religiones empiezan con supuestas revelaciones de ángeles que dicen y declaran y enseñan cosas que van contrario a lo que ya está establecido desde el primer siglo en el Evangelio. Haga usted lo que usted quiera con esa información. Y otra cosa que me llama la atención a mí, especialmente de los mormones, con esa creencia de que mientras más hijos engendren aquí, van a pasar a ser dioses cuando partan de este mundo. Y porque para ellos, escucha lo que le voy a decir, Jehová no es el único Dios. Escuche, Jehová, según ellos, es uno de muchos dioses. Jehová ocupa un panteón de dioses. Y ellos dicen que igual que Jehová Dios, van a pasar a ser dioses, así como Jehová Dios, y van a, vuelvo y repito, poblar algún planeta, así como la creencia de ellos, que Jehová Dios llenó este planeta llamado Tierra. Eso es lo que ellos creen. Y me llama la atención, como dije anteriormente, porque en el Génesis capítulo 3, si usted lee, cuando la serpiente engaña a Eva, una de las mentiras que les dice allí es cuando entabla la conversación la serpiente con Eva, que le dice, con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto del Edén. Y Eva le dice, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, menos del árbol que está ahí en medio, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque el día que comamos de ese árbol, vamos a morir. Y le dice la serpiente, y escuche claramente, no, eso no es verdad. Yo sé verdaderamente lo que Dios quiso decir. Y reinterpreta lo que dijo Dios, haciéndole creer a Eva y a Adán esto. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a pasar a ser como Dios. Esas no son mis palabras. Génesis capítulo 3. Al católico le hacen creer que cuando parte de este mundo va a un lugar llamado el purgatorio para purgar o purificar sus pecados y después pasar al cielo. Después que le hacen una novena, qué sé yo, 7 misas, 9 misas, y la persona lo sacan del purgatorio para ir al cielo. Cada vez que pienso en esto, me acuerdo del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y créame que les digo, siéntese a pensar, a razonar y analizar. Usted que es católico, usted que está viendo esta grabación, esa esperanza inútil, esa esperanza muerta que le dan a los católicos de hacerle creer que cuando mueran, cuando parten de este mundo, van a ese lugar llamado el purgatorio a supuestamente purgar o a purificar sus pecados, y de ahí, después que le hacen 9 misas, 7 misas, pasa al cielo, invalida el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y cuando digo invalida es de que no solamente que no es válido, sino que esa enseñanza hace que el sacrificio del Señor Jesús sea insuficiente para salvarnos, para librarnos del castigo eterno. Y mire, si usted lee en el Nuevo Testamento, váyase a Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31. Ahí hay una historia que el Señor Jesús cuenta de dos personajes, un hombre rico y un hombre llamado Lázaro. Este Lázaro no es el mismo Lázaro de Betania, el hermano de Marta y María, que fue resucitado después de 4 días. Este es otro Lázaro. Y en esa historia, en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, verso 19 al 31, el Señor Jesús, hablando,
nos da lo que es posiblemente dos lugares, y solamente dos lugares. No tres, no cuatro, no uno, dos lugares. Y dos lugares solamente. El uno es el cielo o el paraíso, en la presencia de Dios, y el otro es apartado de Dios, el castigo eterno o el infierno. No hay el tal llamado purgatorio. No existe, nunca existió, ni existe, ni existirá el tal llamado purgatorio. Eso es mentira. El Señor Jesús nunca enseñó tal cosa. Ni la Biblia enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia. No hay un lugar donde mencione el tal llamado purgatorio, donde supuestamente las personas cuando parten de este mundo van a ir allí a purgar o a purificar sus pecados para que después que le hagan 9 misas o 7 misas, lo saquen de ese lugar para pasar al cielo. Otra de las lecciones que hay en Lucas capítulo 16, en la vida de esos dos personajes llamados el hombre rico y Lázaro, es que no hay posibilidad de que los que ya están en el infierno pasen al cielo y los que están en el cielo pasen al infierno. Ni tampoco de que los que están en el infierno regresen a la tierra, ni los que están en el cielo tampoco pasen a la tierra. La oportunidad que tenemos para nacer de nuevo, para arrepentirnos de nuestros pecados, es ahora, es hoy. Hoy es el día de la salvación, dice el Señor. No mañana, porque mañana no se me ha sido prometido a mí ni a ninguno de los que caminamos sobre la faz de la tierra. Vuelvo y repito, si el sacrificio del Señor Jesús no es suficiente para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia, ciertamente el purgatorio, esa creencia, esa enseñanza, esa doctrina que tienen dentro del catolicismo, que no es bíblica, ni siquiera bíblica es. ¿Cómo usted va a creer lo que dice una tradición, la tradición católica, a lo que dice la palabra de Dios? Vuelvo y repito, tenemos libre albedrío. Usted puede creer lo que usted quiera, usted puede aceptar lo que usted quiera aceptar, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Dios no quiere que ni usted ni yo le sirvamos a Él a la fuerza, sino voluntariamente. A los testigos de Jehová le hacen creer en la aniquilación. Es una doctrina, una enseñanza que ellos tienen, que se llama aniquilación. Que cuando una persona muere, allí termina todo, allí se acaba todo. La persona deja de existir. Se murió Osvaldo, se acabó Osvaldo. Según ellos, dicen que la persona que parte de este mundo existe solamente en la memoria de Jehová Dios. La Biblia nunca enseña eso. Yo no sé de dónde han sacado ellos eso, pero la Biblia desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros de la Biblia, en ningún lugar enseña tales cosas. Y si la persona que parte de este mundo, fue un buen testigo e hizo muchas buenas obras, Jehová lo va a recrear nuevamente de su memoria para que herede la tierra. Ver Juan 14. Escuche, váyase a Juan capítulo 14. El Señor Jesús allí habla con los discípulos diciéndole: confía en Dios, confía también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De no ser así, yo se los hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar, y si me fuera y preparar el lugar, regresaré para tomarlos a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo conoceremos el camino? Y el Señor Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero escuche,
Las palabras del Señor Jesús es que donde Él está, Él quiere que los que han creído en Él, que los que le han seguido a Él, que los que han perseverado en Él hasta la muerte, estén donde Él está. No en el purgatorio, no simplemente que vayan a heredar la tierra. Y ya les voy a hablar algo acerca de esa creencia que tienen los testigos de Jehová. Porque le hacen creer al testigo que existen tres grupos o tres clases de salvación. Originalmente, ellos enseñaban que solamente 144,000 personas, testigos de Jehová solamente, iban a ser salvos. Escucha y entiende esto claramente. Hay dos lugares en la Biblia donde menciona esos 144,000. El capítulo 7 del Apocalipsis y el capítulo 14. Yo conversaba hace años con un testigo de Jehová que intentaba hacerme creer de que esos eran ellos. Y que, escuche, que Carlos Russell, o Charles Russell, el fundador del movimiento de ellos, había sido parte de esos 144,000. Y escuchen lo que les voy a decir, por favor. En el capítulo 7 del Apocalipsis, menciona que son 12,000 de las tribus de los hijos de Israel. 12,000 de cada tribu, 12,000 más 2 por 12,000, son 144,000. Y le pregunto yo al testigo que de qué tribu era Carlos Russell. No, me dice, eso es espiritual. Hay que entenderlo, hay que interpretarlo espiritualmente. Pero los 144,000, para ellos, son literales. Y es verdad que son literales, pero no son testigos de Jehová. Y le digo por qué. No es que yo creo, o que a lo mejor no son testigos. No. Escuchen lo que le voy a decir. Si usted se va al capítulo 14 del Apocalipsis, donde por segunda vez menciona a esos 144,000, dice claramente esto. Dice, describiéndolos a esos 144,000, que son jóvenes, judíos, vírgenes, porque no se han contaminado conociendo mujeres. Carlos Russell no puede ser parte de ese grupo. Escuche, Carlos Russell ni ninguno de los otros testigos de Jehová puede formar parte de ese grupo, porque ese grupo no tiene absolutamente nada que ver con los gentiles. Tiene que ver con un grupo de jóvenes judíos y vírgenes, porque no se han contaminado conociendo mujeres. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice la Biblia. No se enoje conmigo, enójese con aquel que le mintió. Entonces, vienen diciendo, escuche, esa clase de los 144,000, cuando recién empieza ese movimiento, enseñaban que solamente 144,000. Y vuelvo y repito, ellos tienen tres grupos o tres clases de salvación dentro de la creencia de ellos. Ese primer grupo de los 144,000 le llaman la clase ungida. 144,000 personas desde Pentecostés, según ellos, hasta el Armagedón. Originalmente afirmaban que Jesús había regresado, espiritualmente hablando, no físicamente, pero espiritualmente hablando, que él había regresado en el año 1874. Espiritualmente, vuelvo y repito, y que regresaría en el año 1914 para el Armagedón. Como no se cumplió el Armagedón en el año 1914, siguieron moviendo y modificando la fecha. La Watchtower enseñó que las últimas personas llamadas a la clase ungida tendrían que haber nacido en el 1935 o antes de 1935.
Y vuelvo y repito que solamente tienen que pertenecer y ser seguidores de los testigos de Jehová. La segunda clase o grupo de salvados, ¿ok? Dentro de la creencia de los testigos de Jehová viene la gran muchedumbre. El 99.99% de los nuevos testigos de Jehová, los que usted ve que se paran ahí en la esquina con ese despliegue o van tocándole la puerta, ¿ok? Esos creen que pertenecen al grupo, a ese grupo, que es la gran muchedumbre. A esos son los que le dan las esperanzas de que van a heredar la tierra por hacer buenas obras. Y les digo una cosa, todas las religiones que he mencionado, el Islam, los mormones, los católicos y los testigos de Jehová, la salvación de ellos depende de buenas obras, no de la obra que hizo el Señor Jesús al morir por nosotros. Absolutamente no dependen de eso, sino de buena obra, de las buenas obras que puede hacer una persona. El tercer grupo o clase de salvación que hay dentro de los testigos de Jehová es todos los demás. Todos los demás son todos aquellos que no son testigos de Jehová. Ahí están los católicos, los evangélicos, los mormones, los musulmanes, los hindúes, los budistas, los ateos, todo el resto que no ha sido testigo de Jehová está incluido en este grupo. Y ese grupo, escuche la creencia que tienen. Escuche, por favor. Los que forman parte de la religión, todos los que no han sido testigos de Jehová, lo repito, ¿no? Todos los demás que no pertenecen a la gran muchedumbre ni a la clase ungida, ¿ok? Forman parte de la religión de los misterios de Babilonia, de la gran ramera, y se oponen, según ellos, a Jehová y sus caminos. Creen que si mueren un día antes del Armagedón, habrá una resurrección gradual o paulatinamente de los muertos durante el milenio. Y los testigos de Jehová, los que fueron testigos de Jehová, les enseñarán a esos que resucitan durante el milenio los caminos de Jehová. Pero aquí viene algo muy interesante. A esos testigos de Jehová que le enseñan, a esos que resucitan o que han muerto antes del, como dije anteriormente, del Armagedón, y resucitan durante ese milenio, esos 1000 años, que le van a enseñar los caminos de Jehová, al final de los 1000 años, ellos creen esto. Dicen que va a haber una gran prueba para esos que le enseñaron los caminos de Jehová a los que resucitaron durante los 1000 años. Entiendo esto claramente. Hay una gran prueba al final del milenio que ni siquiera los testigos de Jehová saben si van a pasar o no. Si la superan, si llegan a pasar la prueba, podrías vivir en el paraíso terrenal. Vas a heredar la tierra, como dicen ellos. Y yo sé que hay escrituras en el Antiguo Testamento que dicen eso, que es justo heredar la tierra y que sí todo eso. Pero en ningún momento menciona que son testigos de Jehová. Y yo entiendo que, según lo que dice el capítulo 21 del Apocalipsis, Juan, con todas las revelaciones que se le estaban dando a él, una de las cosas que él ve, léalo, el capítulo 21 del Apocalipsis dice, y vi, dice, cielo nuevo y tierra nueva, porque la pasada dejó de ser. Así que si la esperanza suya, ¿ok?, es de que usted va a heredar la tierra, y usted cree que es esta tierra en la que vivimos, la que pisamos hoy, que hago esta grabación, déjeme decirle que está muy equivocado, porque esta tierra va a dejar de ser. Esta tierra, Dios la va a deshacer, porque una tierra nueva y un cielo nuevo van a descender del cielo. ¿Y por qué? Pues lo repito, lea el capítulo 21 del Apocalipsis. Juan vio que esta tierra dejó de ser, dejó de existir. Dios
la destruyó, sea lo que sea que él haga. A mí no me interesa nada de eso, honestamente les digo. No me interesa. Sea lo que sea que él haga, eso es cosa de Dios. Pero escuche, si mueres, esto es lo que, parte de lo que ellos creen, escuche, si mueres durante el milenio, no hay esperanza de resurrección para ti. No hay esperanza de resurrección. Les digo todo esto, estas tres clases, la clase ungida, la gran muchedumbre y todos los demás, que enseñan estas doctrinas, que creen los testigos de Jehová. Y sabe una cosa, muchos de los testigos de Jehová, vuelvo y repito, los que usted ve en la esquina, los que van tocando los días sábados en su puerta para tratar de darle información o publicaciones de ellos, que la despertada, el atalaya y cosas por el estilo, muchos de ellos ni siquiera creen que forman parte de la clase ungida. Y mucho más allá todavía. Cuando leen la Biblia en el Nuevo Testamento, hay porciones que ellos creen que no fueron escritas para ellos. O sea, los testigos de Jehová modernos. Eso le enseñan. Pero la palabra de Dios, en Gálatas, capítulo 4, verso 4. Perdón, no Gálatas, Efesios, capítulo 4, verso 4, nos enseña que como creyentes, hemos sido llamados a una misma esperanza. Aquí no hay clases ni distinción. Aquí no hay cristianos de segunda clase, ni de tercera clase, ni cosas por el estilo. Efesios 4:4 nos enseña clara y rotundamente que como creyentes hemos sido llamados a una, no dos ni tres, a una misma esperanza. Y escuche, desde el fundador, Russell, ¿no?, vienen diciendo que solamente ellos son los que hablan por Jehová Dios a los hombres. Que ellos son la boca, por decirlo así, la boca de Jehová Dios aquí en la tierra. Y que solamente ellos tienen la verdad. Que nadie más tiene la verdad. Le lavan el cerebro con eso, le hacen creer eso, le meten por cucharadas, cucharones, pero es a la fuerza que le hacen creer. Y llega un tiempo que esta pobre persona que fue invitado a un estudio bíblico, como le llaman ellos, le han hecho creer esto que les voy a decir. Y usted los ve ahora por ahí por las esquinas, en medio de las calles, con esos despliegues que tienen, invitando a un estudio bíblico. Siempre hablan de esto, que si están preparados para el Armagedón. Y escucha lo que les dije anteriormente y se lo repito. Desde Russell vienen enseñando, vienen diciendo, vienen proclamando que solamente ellos son los que hablan por Dios, por Jehová Dios, a los hombres. Y han profetizado el Armagedón, el fin del mundo, varias veces, empezando de 1874. Cambiaron porque no se cumplió en 1874. Comenzaron a decir que Cristo venía para el Armagedón en 1914. Como no ocurrió, cambiaron la fecha a 1915. Como no ocurrió en 1915, cambiaron a 1918. Como no ocurrió en 1918, cambiaron a 1925. Como no ocurrió en 1925, cambiaron a 1943. Y como no ocurrió en 1943, cambiaron a 1975. Y si usted le pregunta a un testigo sobre esas falsas profecías, porque si ellos hablan, si ellos son la boca de Jehová Dios, Dios no se puede equivocar. Dios no se puede equivocar de ninguna manera. Dios, una cosa sé, Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Pero si usted le pregunta a un testigo de Jehová,
acerca de esas falsas profecías, por lo menos 7 veces, que han profetizado el Armagedón, el fin del mundo, y no solamente el fin del mundo, escuche, el fin de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, porque según ellos la iglesia evangélica está corrompida. Cuando usted le pregunta a un testigo de Jehová, ahora, le van a llevar a un verso en Proverbios capítulo 4, verso 18, donde dice estas palabras. Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, y se lo repito. Mas la senda de los justos, escuche bien, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4, 18. Si usted se va a ese verso y usted lee la porción, y escuche lo que le digo, lo he dicho varias veces en estas grabaciones que he hecho. La Biblia se interpreta ella misma en contexto. En contexto, porque un texto fuera del contexto es un pretexto. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Hay personas que se han equivocado de una manera horrible. Hay personas que hasta justifican creer en los extraterrestres usando la Biblia. Hay un fulano por ahí que se llama Van Daniken, un señor alemán, que él dice que cuando Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés allá en el monte Sinaí, que esos eran extraterrestres y que usaron unas metrallas o un rayo láser para escribir o esculpir en la piedra los 10 mandamientos. Eso es lo que él cree. Arthur Van Daniken, que se llama el fulano alemán. Cuando el profeta Elías es llevado en un torbellino, en una carroza de fuego, y allí estuvo Eliseo, su siervo, su ayudante, su mano derecha, por decirlo así, que bajó ese torbellino, una carroza de fuego, y se lo llevó a Elías. Él dice, Arthur Van Daniken, o Eric Van Daniken, creo que es el nombre del fulano, Eric Van Daniken dice que eso fue un platillo volador que se lo llevó al profeta Elías. No se ría, por favor, que estas son cosas serias. Pero eso es lo que él cree. Y escuche, cuando usted se va a la porción, como dije anteriormente, la Biblia, hay que entenderla correctamente, ¿no? Porque la Biblia, mi amigo, miren, cuando usted se va a esa porción y usted lee la porción completa, como del verso 13 hasta el verso 18, usted va a descubrir que esa porción no tiene absolutamente nada, escúcheme claramente, no tiene absolutamente nada que ver con cambios doctrinales. Porque, vuelvo y repito, la Biblia se interpreta ella misma en contexto. No se puede interpretar de ninguna otra manera. No puede sacar usted algo fuera del contexto y decir, la Biblia dice esto. No, porque inclusive la Biblia dice, en el Salmo 14, si no me equivoco y la mente no me traiciona, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si yo leo la última parte de ese verso, donde dice no hay Dios, y yo voy a crear una doctrina, una enseñanza, de decir, en la Biblia dice no hay Dios. No, pero hay que ver el contexto. Hay que leer el contexto, por lo menos 5 a 10 versos antes, si es posible, y 5 a 10 versos después de lo que usted está leyendo, de lo que le citan. Y vuelvo y repito, ese verso no tiene absolutamente nada que ver con cambios doctrinales. Simplemente es una comparación que hace de la diferencia que hay entre el justo y el injusto. Nada más. Nada más. Pero de esa manera justifican las falsas profecías
por lo menos, repito, 7 veces, que han profetizado el Armagedón, el fin del mundo, y no se ha cumplido. Y escuchen lo que les voy a decir. La pregunta del millón aquí sería, y lo dije anteriormente, ¿se puede Jehová Dios equivocar? Porque mire, si usted lee y usted conoce la palabra de Dios, usted nunca va a encontrar en algún lugar donde Jehová Dios le habla a uno de sus profetas y le dice algo que no es verdad. Y después del tiempo dice, no, es que yo no quise decir eso. Jehová va y le dice al profeta, no, es que yo no quise decir eso, yo lo que quise decir es esto. No hay una sola historia donde Jehová Dios haya hablado a uno de sus profetas verdaderos, y después cambia de parecer. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros de la Biblia, no hay un solo lugar donde haya tal error. Pero vuelvo y repito, se van a tratar de justificar diciéndole que no, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4, verso 18. Pero escuche, desafortunadamente, la última vez que profetizaron el Armagedón, el fin del mundo, en el año 1975, y por eso fue que dejaron de estar profetizando el fin del mundo y el Armagedón, porque después de la última vez que profetizaron el fin del mundo, en el año 1975, perdieron más de 1 millón de seguidores. ¿Y sabes por qué lo perdieron? Escuche, porque habían aprendido, porque les enseñan esto. No sé si que ahora lo enseñan, pero anteriormente lo enseñaban. ¿Ok? Lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versos 21 y 22. Y esto es cuando el pueblo de Israel está preguntando a Moisés que qué iba a pasar después que él parta de este mundo. Y Dios le promete a ellos que él iba a levantar un profeta, así como Moisés, que iba a oír de parte de Dios e iba a proclamar, a anunciar la palabra de Dios. Y los judíos aquel día le preguntan esto, y escuche claramente, es una pregunta sabia, es una pregunta válida, ¿ok? Le pregunta el pueblo de Israel a Moisés, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Vuelvo y repito, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? El verso 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová, como dicen los testigos de Jehová, que solamente ellos hablan por Jehová, aquí en la tierra de los hombres, ¿ok? Se lo repito, el verso 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Vuelvo y repito, Deuteronomio capítulo 18, versos 21 y 22. Por eso perdieron más de 1 millón de seguidores después de la última vez que profetizaron, que supuestamente estaban hablando por Jehová Dios al mundo, a los hombres, a la tierra completa, diciendo de que el Armagedón iba a ocurrir en el 1975. Y como no se cumplió, y no se había cumplido ya 6 veces anteriores, dejaron de profetizar eso. Dejaron. ¿Y sabe por qué? Porque mire, antes del año 1975, que ya venían diciendo, no, en el año 75, estamos mirando al año 1975, que el Armagedón, que el fin del mundo, que la destrucción de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana y todo eso que decían ellos. Muchos de los miembros, como le habían lavado el cerebro y creían que la organización estaba hablando de parte de Jehová Dios, vendieron sus propiedades, vendieron carros, casas, vendieron todo lo que tenía material
Y cuando llegó en 1975 y terminó el año 1975 y no se cumplió lo que había dicho la organización Watchtower, que supuestamente hablan por Jehová, que supuestamente son los únicos que tienen la verdad, perdieron más de 1 millón de seguidores. Y por eso dejaron de estar profetizando falsamente. Porque escuche, vuelvo y se lo repito, Deuteronomio 18, 21, 22 dice: y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Bien claro, bien simple. Con presunción la habló el tal profeta o la tal organización. No tengas temor de él. No le tengas temor de dejar esa organización. Porque están mintiendo. Ellos no hablan porque lo único que habla, lo único en este mundo que habla porque va a Dios es la Biblia. La que no está adulterada. No la de los testigos de Jehová. Porque esa Biblia la han adulterado. Para poder encajar con la creencia que ellos tienen, con la doctrina, con las enseñanzas que ellos tienen. Es cosa suya. Pero la palabra de Dios es clara. Todas las religiones mencionadas y toda la religión que se desvía, en la que no he mencionado también, toda religión que se desvía, y se aleja de lo que ya fue dicho, por nuestro Señor Jesús, tienen un espíritu de error, y lo he dicho varias veces en estas grabaciones. Al católico le dan la falsa esperanza llamada el purgatorio. Al musulmán le dan una falsa esperanza de un paraíso con 72 vírgenes, con pechos firmes, voluptuosas. Y cuando un hombre se acuesta con una de esas vírgenes, como dije anteriormente, Alá le restaura la virginidad para que otro hombre o él mismo pueda disfrutar de esa virgen por la eternidad. Así sucesivamente. En otras palabras, el musulmán se le promete una orgía eterna. No se enoje conmigo, enójese con el que le ha mentido. Esto es lo que ellos creen. Al mormón le dan una falsa esperanza también de que va a llegar a ser Dios y tener esposa y engendrar hijos para poblar un planeta. Al testigo le dan una falsa esperanza, enseñándoles que deben prepararse para el Armagedón. Todas estas religiones y las que no menciono dependen de su salvación, si se le puede llamar así, de las buenas obras. De todas las buenas obras que hagan. Por favor, entienda esto claramente. Si la salvación depende de nuestros propios méritos, ¿para qué tuvo que venir el Señor Jesús a morir? Si la salvación depende de mis propios méritos, por las buenas obras que yo haga, por más buenas obras que yo pueda hacer, si mi salvación depende de mis buenas obras, de mis propios méritos, ¿para qué tuvo que venir el Señor Jesús a morir? ¿Para qué? Si yo puedo salvarme por mis propios méritos, por mis buenas obras. Siéntese a pensar, a razonar y analizar. Dios nos asegura en su palabra, en el libro de Tito, el capítulo 3, en el verso 5, donde dice estas palabras, y con esto termino. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz y por la renovación en el Espíritu Santo. Por más bueno que usted se considere, porque usted debe decir, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, todo eso es muy bueno.
entonces la salvación es por sus propios méritos. ¿Para qué vino Jesús a morir entonces? Siéntese a pensar, a razonar y analizar. Yo no le estoy atacando ni a los musulmanes, ni a los católicos, ni a los mormones, ni a los testigos de Jehová, ni a ninguna otra religión habido por haber. Simplemente les declaro lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Si usted acepta, si usted quiere recibir y creer lo que le estoy proclamando, lo que le estoy predicando, lo que le estoy anunciando en este momento, es cosa suya. Hagamos una oración. Señor Jesús, gracias porque viniste, porque naciste, porque creciste, porque moriste, porque resucitaste al tercer día corporalmente, venciendo la tumba, la muerte, a Satanás y todo su reino, para ofrecerme vida eterna. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Abandono todo aquello que me ha alejado de ti. Abandono la religión y toda creencia en religiones falsas para seguirte a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cosa que cuando se cierren mis ojos aquí y se abran mis ojos en aquel lado de la eternidad, estaré junto a ti. Porque esa es la esperanza que me has dado. Y no hay ninguna otra esperanza. Porque como dice Hechos capítulo 4, en el verso 12, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y nada más que en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar mi oración. Gracias por perdonarme. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, porque eres mi Salvador. Gracias porque el Padre es mi Padre. Gracias porque tengo la esperanza de que cuando parta de este mundo voy a estar contigo por la eternidad. Lo pido todo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esa oración creyendo y no dudando, naciste de nuevo. En el cielo los ángeles están haciendo fiesta porque un pecador se arrepintió, porque un pecador alcanzó la misericordia de Dios, porque un pecador nació de nuevo y es salvo, y su nombre fue escrito allá en el libro de la vida. Y te preguntarás, ¿qué hago ahora? Busca una iglesia donde se predique el evangelio completo. Cómprate una Biblia, la Reina Valera, la revisión del año 1960, y empieza leyendo el evangelio según San Juan. Léelo 4, 5, 6 veces. Y después que termines de leer el evangelio según San Juan, lee el Nuevo Testamento completo. Asimismo, 4, 5, 6 veces. Llénate de la palabra de Dios, para que no venga alguien por ahí a quererte engañar. Y habla con tu Padre. Ora. Orar es hablar con Dios, como acabamos de hacer. Esa oración que acabamos de hacer. Y escucha lo que te digo. Si nunca nos llegamos a conocer aquí, tú no has perdido nada, yo no he perdido nada. Lo importante aquí es que tu nombre, mi nombre, estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo importante aquí. Y vuelvo y repito, y lo he dicho varias veces, esto no es un ataque, porque no tengo nada en contra, ni de los musulmanes, ni de los mormones, ni de los católicos, ni de los testigos de Jehová, ni alguna otra religión habido por haber. Simplemente declaro, proclamo y predico lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere aceptarlo, amén. Si usted lo quiere rechazar, rechácelo. Ese es su derecho. Dios nos da ese derecho de poder aceptarlo, recibir o rechazarlo absolutamente y completamente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gloria a Dios. Amén, 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 amén.